mi nombre es Rafa, trabajo en el laboratorio de genómica del ITER y como les dije antes, este laboratorio se inició como tal a finales de 2016, pero lo que fue el proyecto de generar el laboratorio comenzó mucho antes. Está dirigido por el doctor Carlos Flores, que a su vez tiene otro grupo de investigación en la unidad de investigación del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y en su grupo, que se denomina Variación Genética y Enfermedad, pues se dedican al estudio del genoma y también de aquellas enfermedades genómicas o genéticas que afectan a los individuos. En este laboratorio lo que se realiza es investigación utilizando muestras de genomas de canarios debido a la singularidad que presenta la población canaria derivada de una mezcla de diferentes poblaciones. Por tanto, las enfermedades genéticas que afectan a los canarios suelen diferir de las enfermedades o de la prevalencia de esas enfermedades en otras poblaciones que son las que se usan como referencia. Bueno, eso es básicamente un esbozo de lo que se realiza en el grupo. Ya centrándonos en lo que es el laboratorio como tal, el laboratorio se encuentra dividido en 3 salas. Una de las salas la tenemos al fondo, donde está Víctor, es donde se encuentra todo el grupo de investigación. Realizan la investigación básicamente delante del ordenador, porque todo lo que son los datos procedentes de la secuenciación masiva pues requieren de un análisis bioinformático y para ello se utilizan las herramientas bioinformáticas, se necesita mucha capacidad de cómputo y básicamente estamos aquí también en el ITER porque aquí existe un supercomputador que se denomina Teide HPC y nosotros tenemos conexión directa con el supercomputador, de forma que allí es donde se analiza y se realiza todos los análisis de los datos masivos. Luego, además de esa sala donde se encuentra el grupo y que anteriormente les comenté que está formado por bioinformáticos, biólogos y tenemos también un técnico de laboratorio, además de uno de los componentes de los bioinformáticos es químico, aparte de esa sala, el laboratorio se encuentra dividido en otras 2 salas. Esta en la que nos encontramos, que es la sala de pre-PCR, y luego veremos la sala de post-PCR. En esta sala es donde se recepcionan las muestras. Las muestras nos llegan a nosotros ya extraídas desde el laboratorio de la residencia. Y esas muestras se entran en el laboratorio y se analizan. Se le hacen una serie de controles de calidad. Bueno, a modo general, lo que tenemos aquí es un resumen de cómo se produce todo el proceso de trabajo. Estamos comentando ahora el primer punto, que es la obtención de las muestras, la extracción, que lo veremos a continuación con un poquito más de detalle. Una vez que tienes la muestra de DNA extraída, ¿ustedes ven bien la imagen? Vale, perfecto. Sí. Una vez que tienes la muestra extraída, que es la representación de ese tubo con la doble hélice, lo que se hace a continuación es realizar la preparación de la librería. Y una vez que tienes la librería preparada, la llevas al secuenciador, secuencias y obtienes las lecturas, que es la representación de esas líneas negras. En este paso, con esas lecturas, lo que se hace es alinearlas respecto a un genoma de referencia, que es la línea representada en color gris, y a continuación se realiza el análisis para identificar las distintas variantes que puedas tener. El análisis continúa y lo que se hace es identificar de esas variantes cuáles son las patogénicas o las potencialmente patogénicas. Pero no puedes llegar al paciente y decirle, usted tiene una variante que es causal de una enfermedad sin haber validado que realmente el dato de secuenciación masiva es fiable. Entonces se hace un paso de validación que consiste en volver a reanalizar el genoma, pero de una forma mucho más acotada. Y se usa
Para ello, la secuenciación Sanger, que ya ustedes la vieron en clase y que volveremos a pasar por encima de ella simplemente para recordarla. Bueno, pues con todos los datos finales se genera un informe y en ese informe se refleja todos los datos que se han obtenido de la secuenciación masiva y se deriva al clínico. Y es el clínico, junto con el grupo de consejo genético, el que determina el diagnóstico final. Bueno, pues con este flujo de trabajo en la cabeza es con el que quiero que se queden para que entiendan un poco qué es lo que conlleva realizar la secuenciación masiva. Como pueden ver, no es una única persona la que realiza todo el proceso, sino que intervienen en cada uno de esos pasos pues diferentes personas. Por tanto, se hace a través de un equipo multidisciplinar. Bien, pues vamos a comenzar la visita, o vamos a continuar con la visita, comentando lo que sucede una vez que entras en el laboratorio y obtienes las muestras. Las muestras llegan aquí y lo primero que hay que hacer es un control de calidad. En realidad hay que realizar 2 controles de calidad, pero uno de ellos es saber si tenemos o no tenemos cantidad suficiente de DNA. Para ello, lo que se hace es, se toma la muestra de DNA y se realiza una cuantificación. Aquí delante, no sé si lo pueden ver bien, pero lo que tienen es un equipo que realiza la cuantificación. Baja un poquito la cabeza, perdona, Rafaela, baja un poquito más. ¿Así? ¿Mejor? Sí. Ahí va bien. Vale, pues con este equipo lo que se puede realizar, con este instrumento, lo que se realiza es la cuantificación mediante espectroscopías de fluorescencia. Se usa un reactivo fluorescente que se intercala en la hebra de DNA y, por tanto, a medida que tengas más DNA, pues más fluorocromo intercalado vas a tener. Luego lo que se hace es que se introduce el tubo con la muestra y el marcaje fluorescente en esta posición y se selecciona la opción de analizar la muestra de DNA. El equipo lo que hace es emitir una longitud de onda que está en torno al azul, a unos 410, 495 nanómetros, excita el fluorocromo y ese fluorocromo a su vez emite en una longitud de onda diferente que está en torno al verde y a medida que se produce la emisión nos da cuenta de la cantidad de DNA que tiene. Eso se consigue porque el equipo debe ser calibrado empleando 2 soluciones de concentración conocida. Una que estaría a 0 nanogramos microlitros y otra que tiene una concentración de 10 nanogramos microlitros. Eso permite realizar una recta patrón y es sobre esa recta patrón sobre la que se extrapola la concentración de DNA que tiene nuestra muestra. Como ven, para utilizar este equipo es necesario ir muestra a muestra. Por tanto, es útil cuando tienes muy poquitas muestras o una única muestra para analizar. Pero en los laboratorios de secuenciación masiva no se suele analizar una única muestra, sino que se suelen realizar pool de muestras, que pueden ser números variables, pero suelen ser números elevados. Entonces, para agilizar los procesos, recientemente lo que ha hecho el grupo es adquirir este equipo, que es un espectrofluorímetro también como el que acabamos de ver, pero que te permite realizar una cuantificación en placas multiposillos, es decir, en placas de 96. No sé si las ven. Sí. Se usan estas placas negras que tienen 96 pocillos y permite analizar hasta 94 muestras en total. ¿Por qué? Porque 2 de los pocillos deben ser reservados también para los estándar y para poder calibrar el equipo. Bueno, pues es muy importante disponer de la cantidad necesaria de DNA para realizar el proceso de la preparación de librerías. Si no tienes cantidad suficiente, no puedes hacer el protocolo. Ese es uno de los controles de calidad que hay que hacer al DNA. El otro control de calidad lo vamos a ver dentro de unos minutos cuando entremos en la sala de post-PCR, pero básicamente consiste en realizar
una cuantificación de la integridad, es decir, haberlo dicho mal, no es una cuantificación, sino un análisis de la integridad del DNA. Es decir, lo que se hace es, mediante una electroforesis en geles de agarosa, que es lo habitual, se realiza esa electroforesis y se determina pues, cómo de íntegro está la muestra de DNA que acaba de llegar al laboratorio. Y es muy importante porque en función de cómo de íntegro esté el DNA, podremos o no generar librerías de calidad. Entonces, si les estoy diciendo que se pueden llevar a cabo análisis de 96 muestras o más para preparar las librerías, es necesario analizar todas esas muestras en cuanto a su integridad. Y dado el volumen de muestras que se manejan en este tipo de laboratorios, es interesante disponer de equipos que te permitan realizar esas electroforesis de forma automática. Y luego lo vamos a ver. ¿Pero por qué insisto tanto en que el DNA tiene que ser íntegro? Pues porque independientemente del tipo de secuenciación que se vaya a realizar, si es una secuenciación de segunda generación o de tercera generación, es imprescindible que el DNA sea un DNA íntegro. Existen muchas empresas en el mercado que se dedican a optimizar los protocolos de extracción del DNA. Cuando se produce la extracción del DNA, siempre se generan roturas y esas roturas impiden luego usarlo para realizar la secuenciación masiva. Una de las empresas es Circulomics. Ven la imagen, ¿verdad? Ahora. Vale. Sí, pues sí. Esta empresa, entre sus productos, venden estos discos que ven en la parte izquierda de la imagen, que se llaman Nanobind. Esos discos son hechos de un termoplástico y se encuentran recubiertos por una sílica, que es una sílica de alta densidad y que se encuentra estructurada a nivel micrométrico y nanométrico. Bueno, en realidad lo que te permite este disco es aportar una gran superficie a la que el DNA se va a unir y lo va a hacer con apenas una rotura mínima, es decir, la cantidad de roturas que se podrían obtener va a ser mínima respecto a los protocolos de extracción de DNA clásicos. ¿Les suenan los protocolos con extracción de fenol cloroformo? ¿Les suenan esos protocolos de extracción de DNA? Dicen que sí, algunos. Vale, pues esos protocolos de extracción conlleva el uso de reactivos que son corrosivos y volátiles y se pueden imaginar que aunque se obtiene con un gran rendimiento y una gran pureza, el DNA es íntegro, pero conlleva que el laboratorio tenga que estar preparado, es decir, necesitas de campanas, necesitas centrífugas, entonces necesitas que el equipamiento del laboratorio sea más o menos alto para poder realizar estos procesos. Ahora imagínense que ustedes cogen un disquito, hacen una lisis celular, lo incluyen dentro de un tubo Eppendorf y obtienen el DNA simplemente realizando estos pocos pasos. Haces ese primer paso de lisis, de unión del DNA al disco, luego realizas una serie de lavados con etanol para eliminar sales y finalmente lo que haces es eluir el DNA y ya lo tienes listo. Y además de listo, en alto rendimiento, porque se pueden obtener cantidades del orden de microgramos. Esta empresa, además, te dice que si usas sus discos, puedes automatizar los procesos, puedes usar robots y lo que tienen ahí representado en rojo son imanes, es decir, que mientras tengas el robot que te dispense los líquidos y un rack magnético al que se una el disco, pues puedes poner los reactivos y desentenderte de todo el proceso, lo cual te facilita todavía más el proceso de extracción. Otra de las ventajas que tiene es que puedes obtener el DNA tan íntegro que el tipo de tamaño que se obtiene del DNA está en el orden de las kilobases
y también en el orden de las megabases. Es decir, se obtienen fragmentos de DNA muy íntegros y muy grandes. Y eso es interesante principalmente para lo que veremos en la última parte de la charla, que es la secuenciación de tercera generación, que se dedica a la lectura de secuencias largas de DNA. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda? ¿Me siguen? Sí, por ahora va bien la cosa. No hay nadie durmiendo, Rafaela. Vale, vale. Si se duermen, avisen, ¿eh? Lo puedes ver. Bueno, pues como acabamos de ver, ya tenemos el DNA extraído con cantidad y calidad. Y además, una cosa que no les comenté es que este tipo de extracción acorta los tiempos porque se puede realizar de una forma bastante rápida. Te dicen que el protocolo puede tardar en torno a unos 45 o 50 minutos, pero es que además ellos también disponen de protocolos que se pueden realizar de forma mucho más rápida, en torno a unos 15 minutos. Como no tienes centrífuga, pues estás también acortando mucho más el protocolo y eso, quieras que no, cuando estás procesando muchas muestras, pues se nota. Bien, tenemos el DNA extraído, lo tenemos cuantificado y ahora lo que vamos a ver es un paso de purificación. ¿Ustedes conocen pasos de purificación o protocolos de purificación del DNA? ¿Les suena alguno? Sí, espera que van a decir algo. Las risas es que se los conocen todos, ¿no? Sí. Bueno, bueno, existen columnitas de sílica que te permiten introducir el DNA y eluirlo con una alta calidad en cuanto a que quitas impurezas. Aparte de las columnas de sílica, la forma clásica de purificar el DNA es realizar una precipitación con cloroformo isoamílico o simplemente precipitación en etanol. Pero tanto las columnas de sílica como la precipitación del DNA requiere del uso de centrífugas. Y volvemos al mismo punto de antes. Si estás haciendo pasos sucesivos de centrifugación y tienes muchas muestras para purificar, el problema es que se alargan demasiado los protocolos y se hace inviable procesar muchas muestras. Entonces, en los laboratorios de NGS existe un proceso que es la purificación mediante bits magnéticas. No sé si las ven en el tubo, tiene Sí. este color aspecto marrón. Y aquí lo que tenemos es un conjunto de bits magnéticas y en esta imagen lo que tenemos es la representación de lo que tienen en el tubo. Como pueden ver en la imagen, espero que la vean bien, en la parte superior, Sí, sí. Vale, en la parte superior tienen la representación de una de estas bits. Consiste en una combinación de poliestireno, que es el núcleo, y magnetita, que es lo que la recubre, y es la que le da la capacidad de ser magnetizada, porque aunque le digamos bits magnéticas o bolas magnéticas, ellas por sí solas no son magnéticas, sino que tienen la propiedad de responder a un campo magnético, pero por sí solas no son capaces de magnetizar. Y eso le da la cualidad o la propiedad de que puedan ser completamente resuspendidas, como en el tubo, y facilita los procesos de purificación del DNA. Bueno, pues la bit se encuentra recubierta por una matriz de grupos carboxilos, que es lo que tienen representados en el lado derecho de la imagen. Esos grupos carboxilos aportan una carga total negativa. Y ustedes recordarán, cuando estudiaron la estructura del DNA, que los grupos fosfatos del esqueleto de la hebra de DNA está cargada negativamente. Entonces, lo que se hace para purificar el DNA es agregar sal y agregar este compuesto a las bits que se llama polietilenglicol. El polietilenglicol lo que hace es retirar el DNA que está retirar el agua que está rodeando a la molécula de DNA.
Entonces, la combinación del DNA con la sal más el polietilenglicol genera un efecto agregante del DNA sobre la vid y eso permite empaquetarlo y retenerlo. Entonces, ahora vamos al tubo de la muestra, ¿no? Que es el tubo 1, donde tenemos nuestro DNA con el resto de las porquerías que le salen a la célula, ¿no? Todas las proteínas, los lípidos, etc. Lo que se hace es añadir las bits, que es la representación que tienen en el punto 2, y una vez que se ha dejado incubar el DNA con la bit, se somete a un campo magnético, que no es más que atrapar las bits con un imán, como lo tienen aquí. Si se dan cuenta, no sé si lo pueden ver bien, tienen las bits todas pegadas a la parte del imán y todo el líquido que contiene todas las proteínas y el resto de contaminantes lo puedes retirar haciendo uso de una micropipeta. Vale, pues ya estamos en el paso 2, donde se produce la separación entre la vid y el sobrenadante. Retiras el contaminante y luego lo que haces es hacer varios pasos de lavados con etanol. ¿Por qué el lavado con etanol? Porque ahí lo que vas a hacer es eliminar aquellas sales que están presentes aún en la muestra, pero por el grado que tienen de solubilidad en un solvente diferente, vas a eliminar aquellas que no habías podido eliminar en los pasos previos. Y finalmente, las bits se dejan secar al aire durante unos minutos, sin pasarse, y lo que se hace es eluirlas de tal forma que al volver a hidratar la vid se produce una repulsión entre las cargas negativas de los carboxilos y el esqueleto fosfato del DNA. Esa repulsión permite, por tanto, recuperar el DNA desde el sobrenadante. Así contado parece un proceso tedioso, pero ya les digo que es un proceso rápido y que conlleva una serie de ventajas. Una de ellas es que se pueden procesar las muestras así en tubos Eppendorf y en el caso de que tengas muchas muestras, pues puedes usar una placa y con esa placa lo que haces es colocarla sobre un rack magnético y con una multicanal puedes ir recuperando y realizando los diferentes pasos que acabamos de ver. Las bits, en cuanto a la purificación, son bastante útiles, presentan un montón de ventajas respecto a otros métodos clásicos, como ya comenté, ahorras tiempo, pero una de las cosas que tiene importante respecto al método de columna, por ejemplo, es que ofrece una mejor purificación que las columnas. Otra de las ventajas que tiene es que se pueden usar volúmenes reducidos de muestra y, por tanto, volúmenes reducidos de bits. Puedes ir en tubos con volúmenes más grandes o bien puedes ir en placas con volúmenes bastante reducidos. ¿Qué desventajas tienen? Porque todo en esta vida tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja que pueden presentar, pues es que, como ven, no es como el agua, es un poco más densa, ¿no? Entonces, a la hora de realizar un pipeteado, lo que hay que hacer es tener un poco más de paciencia que cuando se realiza un pipeteado con agua e ir más lento. ¿Por qué? Porque si pipeteas muy rápido, el error que vas a cometer con el pipeteo va a ser muy grande. Y es muy importante que se mantenga un ratio perfecto entre la muestra de DNA y la bit. Si se incumple ese ratio, el proceso de purificación puede fallar y puedes perder tu muestra de DNA. Además, si no cumples con ese ratio determinado, pues también puedes no solo perder la muestra, sino perder la región o el grupo de fragmentos de un determinado tamaño que es de interés. Y cuando digo eso es porque las bits también te permiten modificar o acotar los tamaños de fragmentos que quieres purificar. Eso se consigue modificando la cantidad de sal y la cantidad de polietilenglicol. Otra de las cosas que es ventajosa es que puedes modificar los tiempos de incubación entre tu muestra
y las bits para favorecer la unión de todo el DNA a la propia bit. No sé, tiene más ventajas y más desventajas. Las desventajas, por ejemplo, es que no puedes dejarlas secar demasiado después de realizar los lavados con etanol, porque eso impide que después se hidraten bien y se recupere menos DNA. Es decir, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, pero en términos generales, quizás una de las más importantes es que ofrecen una buena purificación, un buen rendimiento y que se puede, como se habrán imaginado, automatizar. Es decir, puedes irte a un robot y usarlas para realizar todos los procesos de lavado y purificación de forma mucho más rápida. Bueno, pues hemos visto ya cuantificación, hemos visto la extracción, la purificación y ahora vamos a ir más centrados hacia la preparación de las librerías. Pero bueno, justo antes de comenzar con la preparación de la librería, lo que vamos a hacer es recordar un poquito la secuenciación de primera generación o secuenciación Sanger. No sé si pueden ver bien la imagen, pero lo que tienen... ¿La ves bien? Sí, se ve bien. Vale, lo que tienen aquí Baja un poquito la cabeza, Rafael. Ahí. Baja un poquito. Ahí va Vale. bien. Lo que tienen aquí proyectado, voy a moverme un poco yo porque si no, no recuerdo lo que había. Vale. Lo que tienen aquí proyectado es la incorporación de un nucleótido a una hebra que se está sintetizando. Simplemente para recordar que ese nucleótido, para ser incorporado, necesita tener esos grupos que están ahí marcados en rojo, circulados, ¿los ven? Los grupos hidroxilos. Se necesita la presencia del grupo hidroxilo en la posición 3' del anillo para que se una a la molécula de DNA que se está sintetizando. Vale, esta característica es una de las que se usa en la secuenciación Sanger. En realidad, en la secuenciación Sanger se usa una combinación de nucleótidos normales, es decir, de los nucleótidos que acabamos de ver con ese grupo hidroxilo, y nucleótidos que en la posición 3' del anillo carecen del grupo hidroxilo y que son los denominados desoxinucleótidos. ¿Recuerdan esos nucleótidos? En lugar del grupo hidroxilo, tienen un grupo hidrógeno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de tener un grupo hidrógeno en esa posición? Pues que la polimerasa es incapaz de incorporarlo a la cadena que se está formando y, por tanto, el proceso de síntesis se detiene. Bien, pues lo que tienen aquí representado, no sé si lo ven bien, es cada uno de los dideoxinucleótidos que están combinados a un fluorocromo. Inicialmente la secuenciación Sanger se hacía marcando radiactivamente cada uno de los nucleótidos, pero luego lo que se hizo fue hacer una combinación y una única reacción de PCR. Se agregan esos dideoxinucleótidos y nucleótidos normales y a medida que se van incorporando los nucleótidos en la hebra en síntesis, en alguno de ellos se incorporará un dideoxi, con lo cual se detiene la reacción. Y teniendo cantidad de muestra suficiente y amplificación suficiente, se obtendrá esta escalera de moléculas de diferente tamaño. Cuando tienes diferentes fragmentos, los puedes separar perfectamente haciendo una electroforesis. Pues en el caso de la secuenciación Sanger, lo que se hace es una electroforesis capilar y al final del capilar tenemos un láser que emite y excita a cada uno de los fluorocromos y cada uno de esos fluorocromos emite una fluorescencia que es diferente, de tal forma que diferentes longitudes de onda representan a cada una de las bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Recuerdan esto de clase, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Vale. Vale, si no me siguen o no lo estoy explicando, me lo dicen, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿De qué? Sí, sí, que está muy bien. Vale, pues continuamos entonces. Bueno, para realizar cualquier amplificación
¿cuál es el equipo que se usa para realizar una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa? ¿Cuál es el equipo que se usa? Termociclador. Exacto, un termociclador. Bueno, pues aquí delante, como pueden ver, tenemos dos termocicladores. Son los equipos que se usan para hacer la PCR y que ya saben que consiste en un bloque que modifica la temperatura y que esas temperaturas conllevan distintos pasos de la propia PCR. ¿Cuáles son los pasos de la PCR? ¿Los recuerdan? A ver, te lo van a decir. Venga, el primer paso. En alto, venga. Desnaturalización. La desnaturalización. Con eso lo que se consigue es separar las dos hebras de DNA porque se ha elevado tanto la temperatura que se pierde la complementariedad de bases. El siguiente paso, ¿cuál sería? Hibridación. ¿Hibridación de qué? Vamos. Vamos. Hibridación de... Pero algo tendrá que hibridar. ¿Qué es lo que hibrida? Laura, no haces caso, tío. Los primers. Muy bien, muy bien. Los primers. Lo están leyendo en el libro. Bueno. Me alegro de que lean bien. Los primers, los oligonucleótidos también se les llama, o también se les llama cebadores. Esas moléculas de DNA son más o menos cortas, de unos 20 nucleótidos, y van a hibridar con nuestra molécula de DNA molde. Y eso se hace porque se disminuye la temperatura para permitir la fusión entre la molécula molde y el primer. ¿Y el último paso cuál sería? Polimerización. Perdón, que no te les oí. Polimerización. ¿La qué? Perdón. Polimerización. La polimerización, vale. La extensión de la cadena, la polimerización. Y eso lo cataliza una enzima que se llama ADN polimerasa. Muy bien, todos aprobados. Perfecto. Vale, pues ya hemos visto el principio de la PCR, hemos refrescado la secuenciación Sanger y ahora lo que vamos a hablar en sí es de los diferentes métodos que tenemos para generar las librerías. En el caso de la secuenciación de segunda generación, lo que se tiene que hacer es un proceso de fragmentación del DNA. Hemos dicho al principio, lo necesitamos íntegro y que no esté roto. Y ahora les digo, pues ahora que lo tienes todo íntegro y que está perfecto, lo vamos a romper. Entonces, ¿para qué lo necesitabas íntegro? Es que si lo rompes ya de entrada, no puedes generar las fragmentaciones dirigidas que tienes que generar para preparar la librería. Y me explico. Existen dos métodos principales para generar las librerías. Uno es el enzimático y el otro es el físico. Los métodos enzimáticos consisten, como pueden ver en esa imagen, en usar enzimas que se denominan transposasas o tagmentasas que cortan el DNA y lo cortan de forma aleatoria. Aunque lo de aleatorio también se lo tienen que tomar entre comillas porque se saben que tienen una cierta preferencia de corte. Pero bueno, quédense con la idea de que la tagmentasa o la transposasa corta el DNA de forma aleatoria y en el momento que realiza ese corte introduce unos fragmentitos que están ahí representados de color azul y rojo. ¿Lo ven arriba que tiene como una especie de X? Sí. Vale, pues ella corta e introduce esos fragmentos que vamos a denominar adaptadores. Y esos adaptadores se llaman así porque son la secuencia complementaria de unos oligos que están representados ahí en diferentes colores. Uno por un lado tiene el nombre de P5, el otro tiene el nombre de P7 y se está remarcando una zona central en ese oligo que se llaman index o índices. Los índices tienen en torno a puede variar el tamaño, pero están en torno de 6 a 10 nucleótidos y nos va a permitir marcar
cada una de las muestras que vamos a procesar de forma individual. Es decir, coges la muestra de Pepito, la rompes y la etiquetas. Le pones unos índices y tú sabes que la muestra de Pepito tiene el índice por un lado que es AAA, GCT, por ejemplo. Y por el otro lado, pues le pones otro índice que sea CCTAAG. Entonces, Pepito se caracteriza porque todos sus fragmentos de todo su genoma va a estar etiquetado de la misma forma. Y al final del proceso lo que se hace es una amplificación para tener fragmentos suficientes para ir a secuenciar al secuenciador. ¿Vale? ¿Me siguen? Sí. Vale, pues quédense con este esquema de la librería en la cabeza, porque lo vamos a necesitar luego en la sala de post-PCR para ver cómo se produce el proceso de clusterización. ¿Vale? Bueno, ese es el método enzimático. El método físico consiste en el uso de diferentes sistemas. Se pueden usar nebulizaciones o sonicaciones, que son las más extendidas. Entonces, lo que se hace es usar la energía del ultrasonido para fragmentar el DNA. ¿Qué hace el ultrasonido? Pues cuando tú pones agua en contacto con una fuente emisora de ultrasonido, en el agua se van a ir formando unas micro burbujas, es decir, burbujas microscópicas que se generan y se produce lo siguiente. La burbuja crece y se colapsa sobre sí varias veces. A medida que el ultrasonido incide sobre ella, la burbuja crece y se colapsa. Y esos cambios lo hace de forma muy rápida. Este equipo lo que hace es generar ultrasonidos y los dirige de forma focalizada a la muestra. La muestra se coloca dentro de estos tubitos. ¿Lo ven, chicos? Vale, pues el tubito es un tubito de vidrio. La muestra se introduce a través de un septum que tiene. También se puede abrir el tubo e incorporarla ahí directamente. Y lo que se hace es colocar este tubo en un soporte que va dentro de esta cámara. La cámara va a estar rellena de agua y, por tanto, las burbujas que se van a formar a partir del ultrasonido, pues lo que van a hacer es romper por cizallamiento el DNA que está aquí contenido. Se pueden imaginar que la potencia que se ejerce es bastante alta. Además, se puede jugar con la potencia, con el tiempo que se expone el DNA a esa potencia, y eso hace que los fragmentos que se obtienen sean fragmentos del tamaño deseado. Es decir, tú introduces una serie de datos en el ordenador del equipo y con esos datos sabes que después de tantos minutos vas a obtener fragmentos de 350 pares de bases. O sea que todos tus fragmentos, o prácticamente todos tus fragmentos, van a estar dentro de un rango de 350 pares de base. ¿De acuerdo? Vale, pues con esta tecnología, principalmente con estos equipos, lo que se hace es focalizar la fuerza del ultrasonido sobre la muestra. Cuando tú pones una muestra de DNA dentro de un baño de ultrasonido, el ultrasonido va generando esas burbujas de cavitación a lo largo de todo el baño. Sin embargo, aquí lo que se hace es como poner una pantalla por debajo. Imagínense que pones como una especie de metal que está... mejor. Imagínense las pantallas parabólicas que tienen esa forma así de cuenco. Pues ustedes ven que las pantallas parabólicas terminan como en una punta, ¿no? O sea, hacia el centro puede haber como una especie de antena. Sí. Pues en el vórtice de esa antena se va a colocar el DNA, con lo cual todo el ultrasonido va a ir dirigido a ese punto y con eso lo que se consigue es reducir el calor que se genera cuando se aplica ultrasonido. Y que un efecto colateral de eso sería una degradación inespecífica del DNA. ¿Vale? Está pensado para maximizar la fragmentación.
Lo que tienen aquí representado es el DNA, lo hemos cortado, lo hemos fragmentado con el sonicador, y a continuación, como tienes una serie de hebras que tienen extremos protuberantes, lo que hay que hacer es tratarlas para poder unirle los adaptadores que vimos antes, que en el caso de las enzimas lo introducía la propia enzima. Aquí hay que hacerlo mediante un proceso de ligamiento, y a continuación lo que se hace es una PCR para introducir los índices. Recuerden que eran las moléculas que iban a permitir identificar cada una de las muestras que estamos procesando. Entonces, al final lo que obtienes es esta librería, ¿vale? Tienes índices por ambos lados, el fragmento central, que es lo que queremos conocer. Este es el primer adaptador que se ha introducido, y estas regiones de aquí, la roja y la negra, son a su vez necesarias para que luego tenga lugar el proceso de la clusterización.